¿Qué hay, ecofanáticos adictos a la petrodependencia? El día de hoy hablaremos de todo lo que se quema en los mecheros de petróleo, así que quédense hasta el final que sin duda aprenderán cosas muy interesantes. Es bien sabido que el petróleo y sus derivados deben ser manejados con mucho cuidado, pero ¿por qué debemos ser tan precavidos? Pues, cuando se extrae petróleo también se obtiene gas natural y compuestos sin valor comercial que causan estragos a nivel poblacional y ecológico. Estos componentes se queman en los famosos mecheros de petróleo, en donde generalmente se aumenta su toxicidad. En teoría, los mecheros de petróleo sirven para aliviar la presión en los pozos, o a su vez para eliminar, Diego, no hablemos con eufemismos. Está bien. Sirven para quemar los subproductos residuales de la extracción de petróleo. Lo que principalmente se combustiona es gas asociado, que está más que comprobado que puede ser utilizado. Sin embargo, en muchos lugares esto no se lo hace, causando una serie de problemas socioambientales. Entendamos por gas asociado al gas que se encuentra en un pozo de petróleo que está formado generalmente por alcanos cortos, y en menor medida por otros compuestos sin valor energético que deberían ser tratados como contaminantes. Se estima que cada yacimiento petrolero tiene entre un 10 y un 15% de este compuesto, aunque esto podría variar de región a región. Según el Banco Mundial, la quema de gas asociado genera alrededor de 400 billones de toneladas de CO2 equivalente al año a escala global. Yo no creo en el Banco Mundial dentro de su ámbito altruista. Sin embargo, reporta datos oficiales que podemos emplear dentro de este tipo de análisis. Continuemos. ¿Quieren saber cuáles son los países que más gas asociado queman? Por un petrodólar, ¿cuál es el país que más incurre en esta práctica? A. Estados Unidos. B. China. C. La madre Rusia o D. Ecuador. Tienen 3 segundos para responder. Si dijeron Estados Unidos, se equivocan. Y si dijeron Ecuador, pues igual se equivocan. La respuesta correcta es Rusia, seguramente porque quieren tener praderas fértiles en Siberia hasta antes del 2050 y volverse la próxima potencia agrícola. Pura mentalidad de tiburón, mi tío Vladimir, ¿no? Como sea, a Rusia le sigue Irak, Estados Unidos e Irán, según el reporte del Banco Mundial del periodo 2019-2020. También señalan que durante el 2020 se quemaron alrededor de 150.000 millones de metros cúbicos de gas asociado, con aportes mayoritarios de Estados Unidos, Venezuela y Rusia. Del mismo modo, se observa un incremento en países políticamente frágiles o asediados por algún tipo de conflicto. Y es aquí cuando vemos la dinámica de la necesidad, ya que si un territorio no tiene para cubrir sus requerimientos básicos, difícilmente va a cumplir con temas de cuidado ambiental. Y es realmente alarmante ver a los países menos desarrollados dentro del grupo de los que más queman este recurso. Es hora de analizar a profundidad la composición del gas asociado para entender la magnitud del problema de su combustión. Se compone típicamente por combustibles, que van generalmente del metano al heptano, aunque también podrían tener hidrocarburos más pesados. Hay que recordar que los combustibles son los que le dan el poder energético. Por otro lado, también contiene diluyentes. Dentro de este grupo se encuentra el vapor del agua, compuestos nitrogenados y también gases nobles. Lo que hacen estos es disminuir su poder energético. Y finalmente presenta contaminantes, que al igual que el caso anterior, le quitan el poder energético. Dentro de este grupo tenemos lo siguiente: sulfuro de hidrógeno, disulfuro de carbono, sulfuro de carbonilo, mercaptanos y azufre orgánico y libre. Entonces, retratemos este drama como si se tratara de las pinceladas fusionadas entre el impresionismo y el surrealismo. ¿Se lo imaginan? O más bien, ¿qué opina usted, mi estimado Otto Rapp?
definitivamente macabrón, pero ya. Sin caer en el sensacionalismo, a más de los 400 millones de toneladas de CO2 equivalente que se generan al año, también debemos considerar que cuando el gas entra en combustión, produce óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que posteriormente interactúan con el agua, originando ácido nítrico y ácido sulfúrico, que son los precursores de la lluvia ácida, la misma que tiene la capacidad de irritar las mucosas de los animales, destruir las cutículas de las plantas y altera también su capacidad fotosintética y las predispone para ser colonizadas por patógenos. Una consideración adicional que debemos tener con el ácido sulfídrico es que cuando no sigue la ruta tradicional de la lluvia ácida, se convierte en ácido sulfuroso, que es el principio activo de los raticidas. ¿Se imaginan lo que está pasando con las comunidades aledañas? Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy yo. Los compuestos orgánicos volátiles, en conjunto con los óxidos de nitrógeno, reaccionan en presencia de la luz para formar smog fotoquímico, cuyo ingrediente principal es el ozono troposférico. Ozono del malo porque el que nos sirve como barrera se ubica en la estratosfera. La capa de ozono, pues. Ahora, un corto animado para entender la dinámica del ozono troposférico. ¡Corre video! Hola, soy el señor Ozono. Y he venido a irritar tu sistema respiratorio. Ahora sí ya te cargó el payaso. También disminuiré el crecimiento vegetal. ¡Ah, ja, 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 ja! Por otro lado, el nitrato de peroxiacilo, alias PAN, causa daños en la vegetación y se sabe que es cancerígeno. Esto se ha evidenciado en diferentes tipos de animales y no solo en el ser humano. ¿Qué? Nos informan que el nitrato se acaba de comunicar con nosotros. Adelante, por favor. Jamás me atraparán con vida. Das vidania, crédulos. Aquí un par de menciones especiales. En los mecheros, entre varias cosas, se puede generar disulfuro de carbono, que puede causar enrojecimiento cutáneo, parálisis respiratorio e incluso euforia. Así es, tiene la capacidad de interactuar con el sistema nervioso. Por lo que yo creo que mejor deberíamos llevar nuestros raves locos a la Amazonía, ¿verdad? Al fin y al cabo vamos a terminar recolocados, ¿no? Por otro lado, los contaminantes que se condensan y llegan a los cuerpos de agua son capaces de romper los tejidos, especialmente a nivel ocular y también de las extremidades. Actualmente, los impactos en la salud causados por los mecheros se centran en el ser humano, lo cual es un logro bastante acertado, ya que de esta manera se pueden crear las medidas correctivas necesarias para mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta el daño causado por estas estructuras sobre la biodiversidad. Quienes estudiamos el ambiente tenemos mucho trabajo por hacer, pero muy poco tiempo para actuar. Es por ello que es necesario que sigan compartiendo este tipo de videos, para que más gente conozca lo que está sucediendo. Y ahora, para hablar de la influencia de los mecheros en la salud amazónica, nos acompaña mi colega de investigación, Carlos Parra, del canal Biociencia. Vamos contigo, Carlos. Gracias, Diego. ¿Qué tal, amigos de otro canal del ambiente? ¿Qué les parece si ahora hablamos de las implicaciones que tienen estos mecheros de petróleo en la salud de las poblaciones de nuestra Amazonía ecuatoriana? Bueno, pues, la verdad es que en nuestro país, este es más bien un tema tabú, un rumor a voces, la niñita chismosa de la clase, ese grano en el Bueno, ustedes me entienden, el tema del que nadie quiere hablar. Y es que por una parte, tenemos a las poblaciones amazónicas que sienten que las empresas petroleras contaminan su ambiente y quieren que se vayan, mientras que por otra parte, tenemos a las empresas petroleras que generan recursos económicos con sus actividades. Esto nos plantea un gran dilema. ¿Y no debería primar la salud de las personas frente al malvado sistema capitalista? Pues en la práctica, quien tiene el dinero es quien manda. Por eso, no nos sorprende que existan tan pocos estudios exhaustivos
acerca de los efectos de la quema de gas asociado en la salud de las poblaciones de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, la pregunta realmente importante es, ¿cómo sabemos si estos compuestos están afectando la salud de las poblaciones del Oriente? Y te adelanto que la respuesta es un poco complicada, pues las poblaciones que viven cerca de las petroleras no solo se encuentran expuestas a los residuos de la quema de gas asociado, sino también a otros desechos que se filtran a través de los ríos y de la tierra. Por esto, en varios informes que hemos encontrado, se reportan los efectos de vivir cerca de las petroleras, sin discriminar entre los causados por la quema de gas asociado y la contaminación de los ríos. Aún así, estos datos te pueden resultar bastante intrigantes. Por ejemplo, en estos informes titulados Cáncer en la Amazonía de San Sebastián y Hortig, se presentan datos epidemiológicos que intentan comprobar si es que la presencia de pozos petroleros en diferentes zonas de la Amazonía tiene relación con el cáncer que se produce en estas poblaciones. Pues ya está, me dirás. Aquí están tus respuestas. Sin embargo, estos informes no son del todo concluyentes. En el primero de 2002, se sugiere que existe un incremento en la incidencia de cáncer en la población amazónica en relación a la población quiteña. No obstante, en otro informe realizado por Dávalos, se critica la metodología utilizada, estableciendo que la población estudiada es muy pequeña, lo que no permitiría obtener conclusiones acertadas. También se menciona que ambas poblaciones, tanto la amazónica como la quiteña, no son comparables debido a sus diferentes condiciones socioeconómicas. Por esto, en el segundo informe de San Sebastián y Hortig se incrementa la muestra a estudiar, tomando datos epidemiológicos de 4 provincias de la Amazonía. Pues spoiler, no, no funciona así. Nuevamente, es posible que haya un subregistro de casos de cáncer en las provincias y que la mayoría de ellos estén registrados en la capital, pues es allí donde las personas de estas comunidades suelen ser diagnosticadas. Entonces, ¿a quién le creemos? Esta misma pregunta se la hicieron Padre Niño y sus colaboradores, quienes en lugar de buscar información en las historias clínicas de los hospitales, analizaron el código genético de un grupo de personas que vive cerca de estos pozos petroleros y los compararon con personas que viven mucho más alejadas de estos sitios. Como sabemos, varias sustancias que se desprenden de la actividad petrolera han demostrado tener efectos nocivos para el código genético. Y los resultados de estos estudios te van a desconcertar. Resulta que, para nuestra sorpresa, las personas que viven más cerca de los mecheros presentan mayor daño genético que los que viven más alejados, lo que se traduciría en mayores probabilidades de desarrollar cáncer. Con este antecedente, ¿qué podemos hacer, Diego? Qué buena pregunta. Yo creo que podríamos presionar a las autoridades porque se han lavado las manos por mucho tiempo. En mayo del 2020, la justicia ecuatoriana señaló que no existen informes que determinen la influencia de los mecheros en el deterioro de la salud. ¿Pero qué creen? Estos informes sí existen, solo que no son parte del Ministerio de Salud Pública. Esto pone en evidencia la desprotección del Estado hacia quienes más lo necesitan. Definitivamente podemos emplear este insumo, pero esto es algo que varía de país a país. Así, por ejemplo, en Irak se lo utiliza tan solo en un 9%, mientras que este porcentaje asciende a 99% en Noruega. Una drástica diferencia, ¿verdad? Pero vamos al grano. Básicamente existen 3 subprocesos que pueden ser desarrollados a partir del gas asociado. Primero, podemos emplearlo para la generación eléctrica, en donde básicamente funcionaría como una termoeléctrica típica, que alimente a todos los sistemas necesarios para el proceso petrolero y su excedente podría ser distribuido en las poblaciones aledañas. Por otro lado, también podríamos emplearlo para generar gas licuado de petróleo, que es el gas de uso doméstico aquí en Latinoamérica, empleado para los procesos de cocción. Finalmente, todo el gas asociado podría ser reintroducido en los pozos para mantenerlos en equilibrio.
Y sobre todo, infórmate. Tú como consumidor puedes decidir que tu combustible sea ambientalmente respetuoso. Es más, podemos pedir su trazabilidad para asegurarnos que no esté manchado con sangre de ningún tipo y que presente una mínima cuantía de impactos negativos. La historia comienza en 1964, cuando la compañía Texaco, a cargo de unos tipitos blancos de primer mundo, trajo maquinaria barata pero de alto impacto ambiental para la extracción petrolera en el Ecuador. Luego de esto, ya conocemos las maravillas que causaron en el territorio nacional, ¿verdad? Ya sabemos que el gas asociado es potencialmente utilizable. Deja que te cuente que Texaco durante su vida útil en el Ecuador quemó alrededor de 240.000 millones de cilindros de gas, lo que traducido en masa monetaria sería igual a 10 veces la deuda externa actual del Ecuador, 409.319 millones de dólares. Pero eso no es todo, aún puede sorprenderte un poco más. La empresa nacional Petroecuador en los últimos 25 años ha quemado alrededor de 527.000 millones de cilindros de gas. Y otro dato alarmante es que el Ecuador cada año gasta alrededor de 600 millones de dólares en gas para el consumo interno. Sin embargo, como nación nos damos el lujo de quemar un volumen que excede 4 veces lo requerido. ¡Qué bonito país! Podemos llamarle corruptela, podemos llamarle negligencia o como nos resulte más cómodo, pero este derroche de recursos causó que la industria petrolera de Ecuador emita alrededor de 1.16 millones de toneladas de CO2 equivalente en el 2020, lo que reivindicó nuestra permanencia en el club de los 30 que más queman gas asociado. Estamos aquí, miren. El impacto sobre la biodiversidad es bastante grande. Se reportan cientos de insectos y aves consumidas por el radio de acción de los mecheros. Y deberíamos tener cuidado porque esto podría desencadenar nuestra propia primavera silenciosa. Por otro lado, a nivel social, los pobladores viven temerosos porque han presenciado lluvias de petróleo y de fuego desde los mecheros, aunque sin duda la peor parte se la lleva la salud, debido a los casos de cáncer, envenenamientos y abortos espontáneos. Pero no todas son malas noticias. En el 2018 la empresa estatal Petroamazonas, que ya no existe porque se unió con Petroecuador, suscribió el convenio de cero quema rutinaria de gas asociado para el 2030. Aunque ya veíamos que Petroamazonas a partir del 2015 trataba de emplear de alguna manera este recurso. Buen trabajo, pero debemos presionarnos más para asegurar la calidad de vida de quienes siempre estuvieron en las zonas de extracción. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. En la parte de acá abajo les estaré dejando todas las fuentes consultadas. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir el video con alguno de sus amigos negacionistas. Les recomiendo mucho el canal de Biociencia de Carlos Parra. Vayan a visitarlo y díganle que van de mi parte. Fin de la transmisión.